Muy buenas noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que nos visitan o que se unen a través de las cuentas de la Iglesia Cristo en mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo faro. El programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual para poder llevar hacia sus hogares, hacia sus receptores, hacia sus computadores, teléfonos o televisores inteligentes, temas que tienen que ver con aspectos proféticos, con aspectos venideros, pero que si bien es cierto, algunos los esperamos, hay otros que ya se han venido cumpliendo y que básicamente sobre este tipo de temas es que hemos venido hablando durante lo que es la emisión de este programa del Faro, que lo comenzamos por allá en época de pandemia, recuerdo, justamente estando eh, confinados, para utilizar exactamente la palabra que en ese entonces se popularizó. Cuando estuvimos encerrados dimos inicio a lo que es esta serie de programas y que hasta el día de hoy, gracias a Dios, hemos podido llevar bastantes temas de interés para cada uno de ustedes y donde el Señor nos ha dado la herramienta para poder investigar, para poder compartir y para poder llevarles algún tipo de estudio y de palabra a cada una de las personas que nos siguen. Por otro lado, también, gracias a Dios, siempre hemos tenido un buen número de usuarios, de visualizaciones, perdón, que nos siguen semana tras semana en cada uno de los capítulos del Faro. Pero que confiamos en Dios y nuestra meta es incluso llegar a muchas más personas con cada uno de estos programas. Así de que bienvenidos y gracias a cada uno de ustedes por estar ahí tras su receptor en una nueva serie de capítulos del Faro. Vamos, o hemos venido hablando más bien en los últimos meses sobre eventos que tienen que ver y que lo registra la Biblia o que tienen que ver básicamente con lo que son las señales de los últimos tiempos, la aparición del anticristo, la aparición del falso profeta, las 70 semanas de Daniel, y todos estos temas, todos tienen un común denominador, y es algo que la misma Biblia lo cataloga como la aparición del Mesías, del genuino Mesías, del verdadero Mesías, de que Jesús, así como estuvo durante 33 años acá en la tierra, Él regresará nuevamente por su iglesia, por su pueblo, para estar con Él definitivamente por la eternidad. Eso es lo que nos dice la Escritura y en eso es lo que nosotros confiamos. La Biblia le da como nombre a este evento en el cual Jesús volverá y llevará a su iglesia a estar con él, a su pueblo a estar con él. La Biblia lo califica, o la palabra que utiliza es la de arrebatamiento. Y ese estudio es el que vamos a tener a partir de hoy, si Dios lo permite. Vamos a hablar sobre el arrebatamiento. Otras personas le dan el nombre de rapto, pero es un sinónimo de la palabra arrebatamiento. Así de que básicamente vamos a hablar sobre este tema. Pero para entrar en materia directamente en él y poder ya irlo desglosando y analizando algunos aspectos, como siempre es importante presentar a mis panelistas que me acompañan, como siempre, en esta serie de emisiones del Faro. Y arranco con usted, copastor, dándole la bienvenida y las gracias por estarnos acompañando una vez más en una nueva serie de estos estudios del Faro. Bienvenido usted, copastor, en esta noche. Muchas gracias a usted, pastor. Dios le bendiga. Igualmente a nuestro hermano Exxon que nos acompaña en esta noche. A cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros y por compartir esta enseñanza con otros. Y más en estos tiempos que están un poco difíciles, por no ponerle otro término a eso. Pero que es bueno compartir esto porque es un llamamiento a de que la venida del Señor está muy cerca. Esto que se llama el rato de la iglesia no nos da sino esa señal de que es la venida de Cristo Jesús.
Yo quiero comenzar, mire, pastor, que usted mencionó el domingo pasado dentro de su enseñanza para los hermanos que gustan visitar la página de la iglesia, ahí está la enseñanza. El pastor nos hizo una muestra acerca de cierto evento que se dio en Siria, ¿no? Antes de este terremoto que ellos tuvieron, que fue una nube extrañamente que se posó sobre ese lugar, permaneció durante un tan largo tiempo, algo inusual. Es decir, hay una serie de eventos que son inusuales y sin embargo se presentaron allí. A raíz de eso estuve mirando otras cositas acerca de eso y encontré que hay ciertos videos de ciertas personas que incluso en la madrugada ahí en Turquía grabaron cómo las aves empezaron a graznar y a viajar de un lado a otro desesperadamente. Eso era un llamado, es algo que realmente es extraño, digamos, cómo los animales se dan cuenta de esas cosas. El pastor mencionó el mismo domingo, y ya lo había hecho en otra ocasión, que el centro de la Tierra, esta es una noticia que salió también por ahí, que el centro de la Tierra, por algún fenómeno natural, según dicen los científicos, se ha estado moviendo, ha estado cambiando de posición. Sepamos que el centro de la Tierra es un núcleo que está de hierro y otros metales y que tiene magnetismo. Por eso es que existe lo que nosotros llamamos la fuerza de gravedad y por lo cual nosotros estamos dentro de la Tierra. Resulta que nosotros como seres humanos, como tú y yo, no nos damos cuenta de ciertos fenómenos que se dan. Sin embargo, los animales sí tienen una connotación especial en eso. Ellos sí presienten el magnetismo, es decir, eso que se mueve dentro de la Tierra, adentro, ellos se guían a través de eso. Por eso las aves migratorias, ellas saben dónde está su camino. Por eso las ballenas viajan a través de esas grandes inmensidades de mares y nunca se pierden, porque ellos se guían es a través de ese magnetismo. Es decir, ellos sí están atados a lo que son los fenómenos de la Tierra. Por eso ellos sí presienten cuando hay movimientos dentro de la Tierra, hay cambios. Y ellos empiezan a demostrarlo. Nosotros los humanos no lo podemos hacer. Nuestro hermano Exxon dio un estudio no hace un tiempo muy lejano acerca de ciertos fenómenos de animales que se dan en otras latitudes. Las ovejas, los peces, una serie de animales que empezaron a comportarse en una forma extraña que no se entendía. Esto lo hago alusiones porque hace 2 días en Japón, quizá nadie le presta atención a eso, pero en Japón empezaron a aparecer una serie de cuervos, esos animales que nosotros los vemos como extraños, lanzándose sobre las calles en determinados lugares, ahí los muestran, sin aparentemente una explicación. Eso pasan los videos y las imágenes, ¿no? Se lanzan contra el piso, contra los carros, contra los edificios. Y es algo que uno no entiende qué les está pasando a los animales. Pero esto es un llamado, que la tierra está teniendo cosas extrañas que solamente ellos perciben porque ellos sí están atados a lo que es la tierra. Nosotros como humanos quizá no. Pero la palabra de Dios, y lo veíamos el domingo pasado en Mateo, cuando el Señor nos dice, entendamos las señales. No seamos egoístas al cerrar los ojos y no querer encontrar una realidad. Si los fenómenos dentro de la tierra se están mostrando, y lo dice en Mateo 24:33, es que el Señor está a las puertas. Entonces este es un llamado para que nosotros estemos atentos a esas cosas y no las dejemos pasar. Este estudio que tenemos es justamente relacionado con eso, el rapto de la iglesia, el momento en que nosotros nos vayamos a ir. Y seguramente, como la ciencia le ha dado explicaciones a todas estas cosas que han pasado, al rato ya le tendrán una explicación, pero nosotros ya sabemos de qué se trata eso. Buenas noches, Dios les bendiga, y ya comenzaremos con todo el estudio. Siga, pastor. Bueno, esto de lo que ocurrió en Japón, o lo que ha venido ocurriendo en Japón con los cuervos y demás, y los sonidos que hacen incluso, fíjese que esto apareció en portales muy importantes, no estamos hablando de periódicos o de páginas Ujú. amarillistas, ¿no? Por ejemplo, acá en Colombia, la noticia yo la encontré por el periódico más importante que hay dentro de lo que es este país. Estoy hablando, voy a darle el crédito al periódico El Tiempo, quien sacó una crónica hablando sobre lo que estaba pasando en Japón, específicamente, donde ha ocurrido esto con este tipo de aves. Ahora bien, lo mencioné el domingo pasado, reitero, así como lo dije el domingo, el primer mensaje que yo di este año, justamente ese día les hablé de que
muy seguramente, no porque yo lo dijera, sino porque estaba pronosticado a través de las escrituras y que incluso varios científicos decían que este 2023 tendía a ser todavía más complicado en fenómenos naturales y políticos y de otras latitudes a nivel del mundo. Voy contigo, mi segundo panelista, hermano Exxon, en esta noche. Le bendecimos, le damos gracias por estarnos acompañando y qué bueno poder una vez más reunirnos para hablar de estos temas que son tan, pero tan importantes y tan edificantes en cuestiones de la iglesia, y no solamente de la iglesia, sino de las personas que inclusive por curiosidad nos ven. Bienvenido, hermano Exxon, bienvenido a este nuevo faro. Hola, mi pastor, copastor, buenas noches para ustedes, amada iglesia, hermanos, familias, ovnis, ateos y demás. Y metámoslos todos aquí en este saludo, Sí. porque la salvación es para todos, el que la quiera recibir. Mire, qué rico participar de este nuevo estudio, el cual pasó, mire, no tendría sentido realísticamente predicarlo o enseñarlo si no estuviéramos dentro de esta generación, la cual Jesucristo prometió que tendría acceso a participar del evento que está a punto de ocurrir y que desde hoy vamos a enseñar a lo largo de este programa, seguramente un segundo programa, donde revelaremos detalles claves para que usted haga una especie de analítica, matemática, y tenga un criterio para decidir si Jesús, como explicó el copastor el domingo antes de terminar el, el servicio, si realmente Él está a la puerta, ¿verdad? Eh, o si simplemente estamos practicando un cristianismo por religiosidad. Esperamos, pastor, que nos llegue la muerte física y partimos con el Señor. No. Si algo le tenemos que dar gracias precisamente a Jesús, a Dios y al Espíritu Santo, es de que sabemos contundentemente que nosotros somos partícipes de esta última generación, el cual, hermano, nos están obsequiando la oportunidad del regalo, del milagro de los milagros, por encima del que hizo Moisés con las aguas, por encima de lo que ocurrió con Noé y el arca, por encima de lo que ocurrió con Enoch. O sea, de todos esos milagros que para ustedes, en términos, para que usted entienda, sobrenaturales o extraespeciales, viene el evento de esta generación, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Vamos a explicar que quiénes califican para este evento. ¿Será que toda persona que cree en Dios de boca se irá con el Señor Jesucristo? ¿Será que la ciencia, los periódicos, las élites nos hablan también de este evento? ¿Cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida? Porque lamentablemente hay cristianos que, como no se les ha explicado, y hay pastores que han fallado en explicar la diferencia entre uno y el otro, todavía yo escucho hermanos diciendo: pastor, ¿está listo para la segunda venida de nuestro Señor? Si ese es su caso, buena suerte si es que logra llegar hasta la segunda venida de Jesucristo aquí a la tierra. Todo esto lo vamos a enseñar con las escrituras. Dios nos utilice, Dios realmente nos unja con el Espíritu Santo para que usted pueda entender con la ayuda de imágenes. Pastor, tenemos nuevas personas viendo, personas que están interesando, que están integrando la iglesia, que se están congregando. Entonces vamos a apoyarlos nuevamente con buenas imágenes, con buenos pasajes, y seguramente va a ser de bendición. Por ahora, Biblia, la tengo aquí en mis rodillas, Biblia, papel y lápiz, una actitud de enseñanza, de aprendizaje. Comparte y arrancamos, pastor. Así es, como lo dije al comienzo de este programa, gracias a Dios por las personas que nos siguen, por los que han sido fieles desde el comienzo y ahí están a través de cada estudio, pero también por las nuevas personas que se nos han venido anexando. Con gozo tengo que decirlo de que en varios de los programas que nosotros publicamos a manera online, hablo de los servicios de oración, como el caso de El Despertar,
hablo de el caso de la oración de los miércoles que se hace a través del WhatsApp, hablo de este programa, hablo de los servicios de los jueves que son online. He notado de que hay personas nuevas viéndonos en cada uno de estos programas, es decir, hay personas que se nos han venido sumando, incluso familiares que se nos han venido sumando en lo que es alguno de este tipo de transmisiones, y eso lógicamente nos tiene que alegrar y pues bueno, estamos simplemente cumpliendo con la labor con la que el Señor nos encomendó de poder llevar el Evangelio a cada una de las personas, a cada una de las almas, sean cercanas o no, pero que a la larga son almas y son personas que necesitan del alimento del Espíritu Santo. Bien, ¿por qué quiero hablar de este tema y por qué lo sugerí de que habláramos del tema del rapto y del arrebatamiento o del arrebatamiento como tal? Porque es que este tipo de creencia, este tipo de parte doctrinal que está dentro de la escritura, que no es una invención de nosotros o de algún grupo religioso, ni mucho menos, está dentro de la escritura, pero al contrario, hay muchos sectores que lo descalifican. Hay muchos que no creen en absolutamente nada que tiene que ver con el rapto. Y justamente yo quiero que tengamos este estudio para apoyar lo que es justamente algo que inclusive le fue entregado a manera de revelación a un apóstol llamado Pablo, no a ningún otro. No se le entregó esta revelación a ningún otro, pero a Pablo se le dijo, va a haber algo que va a tener con la iglesia y que va a tener relación con lo que es la iglesia como tal, el pueblo del Señor. Incluso la Biblia lo menciona y seguramente miraremos ese versículo en algún momento. Lo cataloga como un misterio que va a ocurrir. A ti te será revelado un misterio. Así le dice la escritura al apóstol Pablo. Bien, pero para empezar este estudio, tengo que irme al versículo o al pasaje rema, diría yo, por excelencia, donde nos habla claramente de lo que justamente vamos a entrar a estudiar. Les estoy hablando de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. La versión que voy a utilizar, puede que cambie algunas frasecitas, pero el contexto es el mismo, para que simplemente usted no se preocupe. Dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando se refiere a los que duermen, obviamente está hablando es de las personas que han partido de este mundo, es decir, los que han fallecido. Dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y mire la diferencia que aquí de una vez empieza a hacer el apóstol Pablo, a que hay personas que consideran de que las personas que mueren acá simplemente mueren y hasta ahí llegan. Pero acá está hablando de alguien que tiene una esperanza, y esa esperanza justamente tiene que ver con la redención. Luego dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Mire que está hablando en nombre del Señor. Porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Acá se está hablando de la resurrección. Luego dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, y aquí está el término clave, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Creo que más claro no se puede casi que decir, ¿no? O sea, prácticamente este pasaje nos despeja muchas incógnitas y muchas de las cosas que hasta el día de hoy
por ejemplo, a nivel de tradiciones se mantiene, ¿no? Mire que aquí, por ejemplo, no se habla de un purgatorio, por decir algo. Aquí no se habla de un limbo, no se habla de un lugar intermedio, ¿cierto? Donde las almas tienen que estar durante algún tiempo, ni mucho menos. Claramente el apóstol Pablo aquí utiliza un término para referirse a esas personas que han fallecido. Y es que dice los que duermen, los que están durmiendo, los que están en descanso, los que están ahí, ahí. Y luego retoma, y algo de lo que me impacta, y cada día uno definitivamente descubre cosas nuevas en la palabra del Señor, es como Él dice, en nombre, o toma la palabra del Señor como en nombre de Él para hablar y decir, no quiero que ustedes se entristezcan, no quiero que ustedes se angustien, no quiero que ustedes se preocupen como los que no tienen esperanza, porque los que murieron en Jesús resucitarán. Y no solamente eso, sino que los que no hayan muerto, cuando regrese el Señor, eso sí, solamente hasta el cielo, hago la salvedad porque justamente el hermano Exxon lo dijo al comienzo, no tiene que ver con la segunda venida, aunque eso lo tocaremos un poco más adelante, pero ahí dice que en el cielo nos esperará y ahí dice nos reuniremos con ellos porque todos seremos, todos, hablo de los que siguieron o aceptamos a Cristo en algún momento, seremos arrebatados. Tremendo lo que dice el apóstol Pablo en este primer pasaje, en estos versículos, y que reitero, para mí es el pasaje insignia de todos los que quieren desvirtuar de que el arrebatamiento o rapto no existe. Copastor, voy con usted en esta noche. Bien. Es importante, y voy a comenzar por ahí, tener una línea del tiempo acerca de cómo ha sido el proceso que ha tenido Israel. Porque uno tiene que, al mirar a Israel, es que mucha gente, mire, no sé por qué queremos a veces ignorar a Israel, ¿no? Como si ellos fueran un mundo diferente. Y nosotros lo hemos platicado aquí, hemos dicho, nosotros como iglesia, usted y yo, tenemos que estar atados a Israel, quiera o no. Porque al fin y al cabo, y lo dijimos creo que en una de las fiestas, nosotros adoramos al Dios de Israel, es el Dios de ellos, como por lo cual entonces nosotros tenemos que conocer cómo es la cultura de ellos, cómo ellos se manejan, cómo ese Dios de Israel quiere que los israelitas lo adoren. Porque seguramente si nosotros lo adoptamos para nosotros, quiere decir que nosotros debemos de tomar esos mismos elementos que hace Israel para poder adorar a Dios. Entonces por eso nosotros no podemos ignorar a Israel, tenemos que conocer no solamente lo que es la Biblia y esto, sino conocer los fundamentos de dónde viene el pueblo de Israel, por qué le adoran, cómo le adoran, por qué es tan importante para ellos esta situación. Cuando uno comienza a conocer todo lo relacionado con Israel, empieza a entender muchas, pero muchas cosas. Por eso yo quiero comenzar con esa línea de tiempo sobre Israel, porque ahí entenderemos cuándo se va a dar el rapto. ¿Quiénes, como dijo el hermano, dicen, quiénes van a ir al rapto? Y muy importante, ¿por qué se da el rapto? Porque bien perfectamente en la palabra del Señor nosotros podemos decir, y de hecho algunos toman esta de Mateo como la segunda venida del Señor, Mateo 24, que es esa, donde el Señor dice que vendrá y todo ojo le verá y esto y aquello. Entonces existe la puerta o el momento en que el Señor va a regresar. Entonces la pregunta uno dice, bueno, ¿y él entonces para qué hace como una venida ahí de mentiras donde se va a llevar un poco de gente? ¿Para qué? ¿Qué propósitos tiene Dios con eso? Entonces existe un por qué se tiene que dar el rapto. Las cosas dentro de la Biblia no se dan solamente porque sí. Mire, si hay un libro que está perfecto y cada que uno lo mira y lo ve más perfecto de lo que es la Biblia. Nada se contradice y por el contrario todo tiene un porqué. Lo hemos dicho, los nombres, los números, los lugares, todo tiene un porqué de sucederse. No es porque es una historia, una fábula, un cuento bonito. Son muchas historias y cada una llevan un mensaje claro y conciso. Y cada elemento de esas fábulas o de esas historias lleva un porqué. El rapto tiene un porqué. ¿Por qué se va a dar el rapto?
¿Por qué tiene que existir? Pues existe un porqué exactamente. Pero eso lo conoce uno cuando mira la línea del tiempo. Yo la voy a poner aquí, voy a taparme un poquito, seguramente ustedes no me van a ver, pero yo quiero que ustedes sí vean esa línea del tiempo porque es muy importante entenderla. Conozcamos de principio que el Señor, su pueblo elegido, es Israel. Eso lo conocemos desde un principio. El Señor siempre ha tratado con Israel, es su pueblo elegido, desde un principio lo tomó. Ahí en esa línea que estamos viendo el primer segmento que se llama el tiempo de los hebreos. Ese tiempo de los hebreos es el tiempo que estuvo Abraham, estuvieron los patriarcas como Noé, otra serie de personajes. Ahí no existía Israel, porque Israel aún no había nacido como nación, ni siquiera como pueblo, nada, no existía. Se llamaba el pueblo hebreo, pero era el pueblo de Dios. Adelante recibe Abraham una promesa y esa promesa se va a dar con Jacob. Y ahí está mencionado, ahí está la línea del tiempo donde yo les muestro. Nace Jacob y el Señor ahí cambia el nombre de Jacob a Israel. Ahí nace Israel. Entonces ya no son más los hebreos, pero ahora son Israel. Pero sigue siendo el mismo pueblo del Señor. Él no se ha apartado de ellos, sigue siendo su Dios. Más adelante vamos a ver algunos pasajes donde él sigue refrendando ese primer pacto que tuvo con Israel. ¿Qué pasa con Israel? Cuando, y yéndonos bien adelante, terminamos con Salomón, que fue el último rey que tuvo, digamos, el pueblo de Israel en ese momento. Salomón cuando muere, Israel se divide en dos reinos, uno que va al norte, otro que va al sur. En uno van 10 tribus, que son 10 de los hijos de Jacob o Israel. Al otro va Judá y Benjamín. Las 10 tribus son 10 tribus que van a un lugar como Siria y esas tribus se pierden, desaparecen totalmente del campo. Hasta hoy en día esas tribus no se sabe a dónde fueron a llegar. Sin embargo, hay 2 tribus que son las de Judá y de Benjamín que regresan nuevamente a Jerusalén y reconstruyen lo que fue anteriormente Israel. Allí regresan, ustedes recuerdan, a Esdras, a Nehemías, mismo Daniel, que es uno de los que se da cuenta que hay que regresar. Ellos regresan entonces y reconstruyen Jerusalén. Como fue Judá y Benjamín los que regresaron, se tomó entonces el gentilicio de ellos, que es judíos, porque viene de Judá. Ellos son los que regresan. Entonces ahí viene el pueblo judío. Entonces dése cuenta que siempre ha sido el mismo pueblo de Dios, solamente que el nombre de ellos ha cambiado a través de la historia. Primero fueron hebreos, después se llamó el pueblo de Israel, hoy en día se llaman judíos, exactamente. Resulta que ese pueblo judío dice la misma palabra que el Señor vino a ellos y ellos lo rechazaron. El Señor vino a congraciarse con el pueblo judío, pero el pueblo judío lo llevó a la cruz. ¿Qué pasó en esa situación? Entonces el Señor se separa del pueblo judío. Digamos que él tiene un break, un lapso del tiempo donde él se va a apartar del pueblo judío. Pero entonces él le da una oportunidad a alguien para que llegue a acercarse a él. Ese tiempo es el que se llama, y que ustedes lo ven ahí en el cuadro, el tiempo de la iglesia, que es el que estamos viviendo. Ahí es cuando nace la iglesia, cuando el Señor se aparta un poco del pueblo judío y empieza a buscar nuevos seres que le sigan, como el caso tuyo, como el caso mío. Es donde nace la iglesia y el Señor empieza a tratar con la iglesia. Más adelante, eso lo vamos a ver por allá en Apocalipsis, capítulo 7 en adelante, vamos a ver que el Señor no se olvida de la promesa que le hizo a Israel o a los hebreos o a Judá, como usted los quiera llamar. Él tiene una promesa con ellos y lo va a cumplir. Allí en el libro del Apocalipsis dice que entonces él va a regresar a tratar nuevamente con el pueblo judío. ¿Qué va a pasar con nosotros, con la iglesia? Entonces ahí es donde viene la pregunta. ¿El Señor va a tener a 2 tratando en ese momento? No, el Señor no va a tratar con 2. Él va a regresar a tratar con su pueblo judío. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Pues ahí en el cuadro es donde estamos viendo una flechita que dice arrebatamiento o rapto. Por eso es que tiene que existir el rapto, porque el Señor no va a tratar con 2 grupos a la vez. Él está tratando temporalmente con nosotros, que somos la iglesia, pero la iglesia tiene que ser cortada, sacada, quitada, para que el Señor vuelva a tratar con el pueblo judío y vuelva a la promesa que Él les otorgó, porque Dios tiene una promesa con el pueblo de Israel y Él la va a cumplir hasta el final.
Entonces él va a llegar el momento en que la va a cumplir, pero para cumplirla con Israel o Judá, tiene que sacar entonces nuevamente la iglesia. Por eso es el rapto. Por eso es que existe el rapto. Si no existiera esto, entonces el Señor no podría tratar con Israel nuevamente. Entonces sí existe una explicación por qué el rapto se tiene que dar. Después del rapto, entonces ya vemos ahí cómo esa parte final, cómo el pueblo judío va a ser tratado aquí en la tierra. Es cuando viene la historia de los 144,000 sellados y buscados que ustedes pueden buscar allí en Apocalipsis. El Señor trata aquí con Israel o Judá nuevamente. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Pues la iglesia estará en los cielos. ¿Sabe qué estaremos realizando? Lo que se llaman las bodas del Cordero. Mientras unos aquí están en una tribulación, en un sufrimiento, y el Señor tratando nuevamente con Judá o Israel, la iglesia estará tomando las bodas del Cordero. Al final, entonces volverá el Señor con su iglesia a una batalla de Armagedón allí con el pueblo de Israel, y nos volveremos a decir un solo pueblo, la iglesia y Israel. Ahí sí nos juntaremos y seremos un solo pueblo para el Señor. Esa es la línea del tiempo que les tengo ahí para que se den cuenta cuándo se da el rapto, para quiénes es el rapto. Dese cuenta que no es para cualquiera, es para la iglesia. Y ya más adelante de pronto explicaremos quiénes son iglesia, porque iglesia a veces pensamos que somos nosotros nada más, pero iglesia puede ser un musulmán. Si él se convierte hacia el Señor, empieza a ser parte de la iglesia también. Para ellos es el rapto de la iglesia. Ese es el tiempo de la iglesia, es el tiempo del rapto. ¿Para quiénes son? Para los que somos iglesia. ¿Cuándo? Ya miramos cuando el Señor decida tratar nuevamente con Israel. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que sacar a uno de los dos, digamos, y tratar solamente con lo que es Israel. Esa es la línea de tiempo y quería empezar por ahí para que entendiéramos y nos diéramos cuenta dónde estamos situados. Siga, pastor, y más adelante hablaremos de otras cositas. Bueno, dentro de lo que es básicamente el tema del arrebatamiento, yo creo que una de las cosas que más genera, digamos, llamémoslo tabú o preocupación en la mayoría de gente, y es saber qué hay detrás de la muerte, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Yo creería que es una de las incógnitas más enormes que tiene la mayoría de personas, y tengo la sensación incluso de que varias de las religiones que hoy en día existen, en gran parte están amparadas en doctrinas que hablan justamente de lo que estará después de lo que es la muerte. Entonces, en algunos casos se habla, por ejemplo, de que algunos reencarnarán. Hay algunos que dicen que hablan de que se reencarnará en un animal, en una vaca, en un perro, en un gato, bueno, en fin. Esa es una versión que existe y mucha gente le camina, digamos, a ese tipo de teorías. Hay otros que por el contrario dicen que simplemente después de que una persona muere, hasta ahí llega. Por eso inclusive usted escucha muchas personas que dicen, aproveche su vida porque es que vida solamente hay una. Y si usted no la aprovecha, entonces nada que hacer. Hay otros, que usted los conocerá muy bien, dicen es que no importa que haya sido malo, después de que le recemos durante 9 días, esa alma va entonces a salvarse. Algo antilógico, porque pensaría uno, ¿cómo es que una persona que hizo siempre cosas mal o que nunca aceptó a Dios o eso, simplemente después de muerto se reúnen unas personas y rezan durante algunos días, y ya con eso esa persona alcanzó la salvación? Son cosas evidentemente ilógicas. Justamente el rapto lo que demuestra son aspectos completamente distintos. Hermano Exxon, voy contigo. Esa frase, pastor, la muerte. Mire, usted podrá irse a Wikipedia o dar una respuesta teológica sobre qué es el arrebatamiento, qué es el rapto. A mí me gusta explicarlo en términos humanos, colombianos, año 2023, como usted lo quiera tomar, precisamente porque yo sé que hay personas que todavía están aprendiendo esto y necesitan tener claro qué es este evento del arrebatamiento. Mire, para el hermano Edson, el rapto de la iglesia es un evento que Jesucristo promete
donde la iglesia será ir al cielo, lo que acaba de mencionar Miguel, sin conocer la muerte física. Y de entrada yo quiero preguntarle a usted, ¿no le gustaría, no le interesa ir al cielo sin que usted lo cremen o sin que lo sepulten? Personalmente, esa es una de las motivaciones top 2, top 5 de mis deditos, del por qué ese amor a Jesús en la conversión es tan crucial, pastor copastor. Es esta promesa la que a mí me mueve, porque el copastor comentaba aquel día con el tema de la muerte. Y yo soy sincero, a pesar de que conozco cuál es mi morada final, sé quién me trasladará a esa morada final, seamos sinceros, en la parte humana, hermano, en la parte humana, usted le debe sentir algo, cositas de que Dios no lo permita, lo coja usted un camión por allá afuera y termine un poquito despichado, o de un avionazo. O sea, en la parte humana usted siente no, la muerte no. La muerte es algo muy feo que la gente realmente no quiere ni experimentar, no quiere pasar, y en muchos casos la gente simplemente pide la muerte a causa de un dolor, de una enfermedad, algo terminal, que es tan sufrido obviamente en la parte del cuerpo que la persona prefiere, sabe que ya terminemos con esta cuestión. Esto es precisamente lo que Jesucristo a través de este evento quiere evitarle a nosotros en esta última generación. La oportunidad de irse al cielo, imagínense, sin que a usted lo entierren, sin que a usted lo cremen, sin que a usted lo lloren. Hermano, vuelvo, le digo, por encima del milagro de Moisés con el mar, por encima de los milagros que yo he visto en la palabra del Señor, este milagro para mí es el más grande y de hecho es un regalo de Dios para la iglesia, no para la gente, para la iglesia. Vamos a arrancar precisamente con las palabras de Jesús para que usted entienda que Jesús fue el primero, antes de revelárselo al apóstol Pablo, fue el primero que habló del arrebatamiento. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versículo 2 en adelante. El copastor nos va a colaborar ahí con el versículo. Y vamos tranquilos. Esto no se trata de garlear y explicar a lo burro, no. Suavemente, decía el Luis Crespo, ¿verdad? Suavemente. No, suavemente vamos a enseñar esto aquí. Juan capítulo 14, versículo 2. Palabras de Jesucristo. En la casa de mi padre, miren esta versión, muchas mansiones hay, miren, ni siquiera es un edificio, una casa por aquí, dice mansiones. En la casa de mi padre muchas mansiones hay, está refiriéndose al cielo. Oiga, si no fuera así, yo se los hubiera dicho a ustedes. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. Está hablando en ese momento a los discípulos, a los apóstoles, pero la palabra obviamente sigue siendo para nosotros. Versículo 3. Y si me fuere y les preparo este lugar, ¿qué dice ahí? Vendré otra vez. Revelación número 1. Jesús promete ir a construir allá para regresar. ¿A qué va a regresar Jesús? Y los tomaré a mí mismo. Arrebatamiento, rapto, empiécese a familiarizar con los términos. Los recogeré para que donde yo estoy, obviamente en el cielo, donde Él está actualmente, ustedes también estén. Mire que la primera revelación ni siquiera fue a Pablo, pastor. Jesucristo fue el primero que la suelta, sino que posteriormente, a través ya de un apóstol, ahí sí, al primer hombre que se la revela es al apóstol Pablo en su contexto en Tesalonicenses. Mire, la religión tradicional siempre nos habló de un Jesús que el diablo le pegó, que lo escupió,
que lo maltrató, obviamente a través de los humanos, de los romanos, ¿verdad? De los judíos incluso, que lo ofendió, que murió en una cruz, que resucitó al tercer día, se fue para el cielo y allá se quedó. No hay más historia dentro de la religión popular. Usted lo sabe conscientemente que hasta ahí llegó la historia. Lo que nunca se atrevieron a revelarle es de que, ¿qué? De que ahí había una promesa, de que ese no es el fin, ese no es el panorama profético completo de Dios, porque Jesús mismo está diciendo, yo me voy porque yo tengo que regresar en un tiempo, en una época, en una fiesta de Dios, lo hemos ya enseñado incluso en los últimos tiempos a través de las fiestas de Levítico capítulo 23, pero hay una promesa y es la que estamos esperando, es la que estamos anhelando, hermanos. Personas que incluso en una cárcel ahorita, que estén, por decir, condenadas a una cadena perpetua, creo que le llaman. Miren, si ese preso se convierte en la cárcel a Jesucristo, el preso inmediatamente se le va a anular la cadena perpetua porque va a salir de esa cárcel el día del arrebatamiento y va a dejar su traje naranja, lo va a dejar ahí tirado porque Jesús se lo llevó. Sí hay solución para una cadena eterna. Personas, si de pronto hay en alguna cárcel alguien que esté escuchando, claro que sí hay opción para usted, hermano. Dios le perdona su error, su pecado, aunque el humano se la pasa diciendo, esto Dios ni lo perdona. Mentiras del diablo. ¿Cómo que Dios no va a perdonar su transgresión, su pecado? Su clave es la conversión a Jesucristo y decirle, Señor, yo sé que de pronto aquí humanamente no salgo de estas rejas, pero si tú vienes pronto, Padre, ten misericordia de mí, me convierto, me voy contigo y créame, hermano, que así va a ocurrir. De hecho, le aseguro que van a haber presos que también en el día del arrebatamiento, van a dejar las cárceles vacías y la gente va a decir, ¿y esto dónde salió? Pastor, antes de continuar, para mí creo que es importante, y Jairo arrancó bien con el contexto israelita, el contexto hebreo. Ellos son la clave para nosotros como iglesia pegarnos a las cosas o la forma en que Dios trabaja. Y obviamente antes de hablar en el contexto del arrebatamiento en el Nuevo Testamento, pues obviamente hay que hablar de que ya han ocurrido 5 arrebatamientos en la historia. Y usted ni siquiera de pronto los meditó, ni siquiera se dio de cuenta, para que le quede suficiente evidencia de que esto no es un evento nuevo. No, esto es un evento que ya ha ocurrido. 2 de ellos ocurrieron en el Antiguo Testamento. Uno, obviamente, lo hace el mismo Señor Jesucristo para dar el ejemplo. Vienen otros 2 arrebatamientos y posteriormente viene el de la iglesia. Yo voy a arrancar con los primeros 2 pastores de este primer Perdón, segmento. hermano Exxon, perdón que le interrumpa. Yo Pastor, veo que ya pastor. está cambiando a lo que son los arrebatamientos a otros, pero yo no quiero irme de ese primer pasaje que usted mostró porque es importante Por favor, de una vez pastor. expliquemos todo eso concretamente. Por Porque es que favor. mucha gente, y como usted lo menciona allí, nosotros lo tomamos como el arrebatamiento y que está hablando del arrebatamiento. Pero es que hay muchas personas que justamente dicen que esto no habla del arrebatamiento, hablan justamente de la venida del Señor, pero es que él en Mateo 24 allá también dijo que él iba a venir después de muchas guerras, después de muchas cosas. Dijo, voy a venir. En el Apocalipsis igualmente se menciona que él va a venir y todo ojo le verá y lo demás. Este pasaje, ellos dicen, habla de la venida de Jesús y habla desde esa venida. Aquí no menciona arrebatamiento por ningún lado. ¿Cómo podemos explicar que esto sí habla de arrebatamiento? Si habla es de la venida del Señor y puede ser la segunda vez. No habla de Perfecto. arrebatamiento. Perfecto, copastor. Es una pregunta muy válida y aquí es donde viene el estudio en escatología y en la exégesis, ¿verdad? Ujú. Porque Jesucristo en la segunda venida dice claramente que Él viene, pero ¿a dónde? Él viene con los pies, con los piececitos, viene a tocar físicamente un lugar, que es Israel, es el templo allá. Ahí es donde Él va a venir,
físicamente, a diferencia del arrebatamiento donde, como leyó el copastor ahí en Tesalonicenses, y lo vamos a corroborar con Primera de Corintios capítulo 15, Jesús viene al segundo cielo, viene al segundo cielo, ¿verdad? Muy diferente, sí, son dos descendencias de arriba de parte de Jesucristo, una a la tierra, la otra en el cielo. Nosotros, la iglesia, estamos llamados es a la de Jesucristo en las nubes, no a la de Él en la tierra. Por eso al principio quería aclarar, ojo con los hermanos que creen y que se la pasan diciendo, uy, qué rico que estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted sabe lo que está pidiendo? Usted está pidiendo quedarse los 7 años de la gran tribulación y la tribulación, y si usted queda vivo, listo. Ahí es donde va a ver a Jesucristo con poder y gloria pisar, obviamente, la tierra nuevamente. Aquí se está hablando de qué? Del arrebatamiento en primera instancia. Él lo tenía que predicar, como siempre. Jesús da el ejemplo por excelencia, pastor copastor. Él fue el primero que se bautizó. Le dice a Juan el Bautista, nos conviene que me bautices. Aunque yo no tengo pecado, hermano, hágame caso, es testimonio. Yo doy el ejemplo. Bautíceme, hermano, para que la gente y la generación de aquí en adelante sepa cuáles los pasos a seguir en obediencia. Lo mismo ocurre con el arrebatamiento. Él tiene que dar el mensaje inicial, y en Hechos capítulo 1, pastor, lo vamos a leer ahorita en breve, ya el Espíritu Santo me lo soltó. Ahí es donde Él parte al cielo, y lo vamos a leer de una forma para que usted lo entienda, de que Jesucristo, o sea, me adelantó porque quería explicar los dos primeros arrebatamientos del Antiguo Testamento, pero vámonos de una vez al de Jesucristo. Hechos capítulo 1, acompáñeme por favor ahí, pastor, versículo 8. Aquí es después de que Jesús resucita, anda un tiempo, 40 días, con los discípulos, con los hermanos de la iglesia, y él tiene que partir al cielo. Él no se iba a quedar aquí, él tiene que irse al cielo, y dice la palabra del Señor: pero recibirán poder cuando haya venido, ¿qué? Sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahí vamos bien. Y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué dice ahí? Fue alzado, fue levantado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, mire, la gente estaba viendo a Jesús elevarse, siendo arrebatado. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Dos ángeles vinieron ahí inmediatamente, los cuales también les dijeron: oiga, hermanos galileos, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesucristo, que ha sido tomado de vosotros al cielo, arrebatado, raptado, así vendrá como le vieron ir al cielo. Pregunto, ¿a dónde se fue Jesús? Al cielo. Ahí está el arrebatamiento de Jesucristo. No fue en la muerte en la cruz, pastor, como muchas personas creerán, porque Jesús permaneció 3 días aquí en la tierra. Ahí no hubo ningún rapto. ¿O sí? No hubo ningún rapto. Y cuando resucita, Él no se va para el cielo. Él queda por aquí andando 40 días más, y luego entonces aquí es donde ocurre el arrebatamiento por parte de Él. Él mismo da el ejemplo, Él mismo arranca. Entonces, 2 arrebatamientos que ya han ocurrido en el Antiguo Testamento para que usted vea, se fomente de fe, para que usted entienda, oiga, si esto ocurrió anteriormente y también Jesucristo lo hizo en su tiempo, entonces esto no es ningún cuento de monjas, esto realmente es real, y le vamos a ayudar a usted a que entienda de que vienen los otros arrebatamientos después. ¿Cuál fue el primer arrebatamiento
digamos, del Antiguo Testamento, Enoc. Génesis capítulo 5, versículo 22. Gracias, copastor. Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas, o sea, tuvo descendencia. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué dice? Desapareció. ¿Por qué qué? Porque le llevó Dios. Arrebatamiento. Se fue sin conocer muerte. No me pregunte cómo lo hizo el Señor. Simplemente dice que desapareció de la nada. El primer arrebatamiento de la Biblia desde Génesis ya había ocurrido. ¿Verdad? ¿Por qué fue llevado Enoc? Incluso Hebreos, Nuevo Testamento, nos lo revela. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos capítulo 11. ¿Por qué Dios se llevó a Enoc en Génesis, en el Antiguo Testamento? Dice claramente, por la fe Enoc fue traspuesto, ¿para qué? Para no ver qué? Muerte. O sea, por fe, el arrebatamiento, iglesia, amado, familiar, amigo, persona que nos está escuchando, si usted no cree en el arrebatamiento, pues obviamente le hace falta un grado de nivel de fe. Sueñe de que Jesús se lo va a llevar. Si usted no confía en lo que Él dice, usted lo está haciendo ver como un mentiroso, por ende, no hay esperanza, no hay opción de que Jesús se lo lleve el día en que venga el arrebatamiento. Ese es el primero. En el segundo, vamos a ir al segundo arrebatamiento antes de continuar con el pastor, ¿verdad? Lo protagoniza el profeta Elías. Este también me fascina. Elías, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Ahí el copastor nos está colaborando. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Está hablando obviamente de Elías y Eliseo, ¿cierto? Su sucesor, ¿verdad? Y Elías subió al cielo ¿en un qué? En un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, oiga, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice la palabra, y nunca jamás le volvió a ver. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Se le desapareció el parcero de un momento a otro, copastor. Se imagina que no, ojalá no permita eso. Yo también quiero irme en el arrebatamiento. Que no se nos vaya el pastor por adelante o que se nos adelante el copastor. No, yo también me quiero meter en ese parche. Entonces, iglesia, mire de que esto no son historias de Condorito. Dios siempre deja evidencia y Miguel tiene siempre la razón en esa forma en que lo explica. Los ciclos se tienden ¿a qué? A repetir. Entonces ya explicamos los dos primeros del Antiguo Testamento, Enoc y Elías. Acabamos de explicar de iniciada el de Jesucristo en capítulo 1 del libro de Hechos. En el próximo segmento vamos a continuar explicando los otros dos arrebatamientos para que usted entienda que el que sigue es el que estamos esperando en esta época. Pastor, copastor, continuemos, por favor. Bueno, mientras estábamos hablando, avanzando en el programa, nos escribe el hermano Ricardo, a quien saludamos. Y lo comento porque me parece importante lo que él nos comparte a través del WhatsApp, y coloca una noticia de Caracol Radio donde aparecen imágenes de ovnis, de artefactos extraterrestres en diferentes partes del mundo. Dice ahí, Estados Unidos, China y Uruguay
en este momento hablan de que han habido movimientos ovnis en estas naciones. Algo muy particular, ¿no? Parece que todo como que está revolcado en este momento y obviamente ya estamos viendo de que aquí va a estar, digamos, la forma en que van a decir cuando desaparezca la gente, que fue probablemente los ovnis los que se lo llevaron. Aquí ya, esto todavía nos empuja más al criterio de lo que estamos hablando, de que está muy cerca el arrebatamiento porque ya están habiendo estos avistamientos en diferentes partes del mundo y en naciones que son las más poderosas. Y hay que dar una explicación. Bueno, algo de lo que les quiero decir, cada uno de ustedes ha hablado de una línea en específica, el copastor está hablando de la línea cronológica de tiempo y qué tiene que ver esto con la parte del rapto. El hermano Exxon está hablando de los raptos que supuestamente han habido históricamente, los eventos que han habido referentes al rapto históricamente. Pero yo quiero nuevamente volver a mencionar el aspecto de la muerte porque es que para mí es clave. O sea, va muy agarrado al tema del arrebatamiento. ¿Por qué? Justamente, y lo dijo el hermano Exxon hace algunos momentos, lo que pretende, lo que busca el Señor precisamente es de que el ser humano, o sea, nosotros, no lleguemos a ese punto de separación absoluta, porque justamente a ese término es al que quiero llegar. El término muerte básicamente lo que significa es separación y para eso se lo quiero demostrar en un par de versículos. El primero está por allá en Génesis 3.3, Génesis 3.3, dice la escritura de la siguiente manera. Dice así, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni lo tocaréis, para que no muráis. Aquí claramente estamos hablando de la primer pareja que estuvo en el huerto del Edén al lado del Señor. El Señor da una instrucción directamente a esta pareja y claramente habla del resultante de probar de ese fruto o de siquiera tocarlo. Palabras más, palabras menos, para que usted no se complique y para que sea entendible, está hablando de pecado. Porque básicamente el pecado a lo que hace relación es a desobedecer una orden dada por Dios. Eso básicamente es un pecado, es ir en contra de las leyes de Dios. Ahora bien, mire que ahí mismo en Génesis 3:4, mire lo que dice. Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y en el 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y del mal. Mire, una vez más aparece y el engaño o la frase que utiliza la serpiente, que en este caso sabemos que es Satanás, lo que está diciendo es, no morirán. ¿Ve la importancia de la muerte en todo eso? Nota cómo desde el comienzo se habla del término muerte, que es separación, lo fundamental que es para el ser humano, esta parte de lo que es la muerte, y justamente las consecuencias del pecado, porque luego, más adelante encontraremos de que obviamente esta primer pareja deciden hacerle caso a Satanás, a la serpiente, y probar del fruto. Ahora bien, y aquí está lo clave del asunto, y aquí es a donde los quiero llevar. Después de que son expulsados del huerto del Edén, la pregunta es, ¿murieron? ¿Murieron físicamente? No murieron, ¿verdad? Ellos no murieron. Pero entonces, ¿por qué se habla de muerte? Había una muerte, pero espiritual, una separación con Dios. O sea, Dios simplemente los estaba alejando de la presencia de Él. Y eso es lo que bastante, digamos, tenemos que prestarle mucha atención a eso. El rapto tiene que ver justamente con el acercamiento y el no vivir esa experiencia de lo que es esa separación espiritual. Y se lo quiero demostrar a través de la escritura. Ezequiel 18:32.
Ezequiel 18:32. Miren lo que dice la escritura. Dice, porque no quiero la muerte del que muere. Esto parecería una repetición de una frase, parecería repetitivo, pero miren lo que, vuelvo y lo leo. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Señor. Y luego ahí aparece un punto y una coma y luego dice, convertíos o conviértase, pues así viviréis. La respuesta clave está aquí en este pasaje. El Señor definitivamente no quiere que nosotros como humanos muramos. Físicamente, seguramente puede existir la destrucción, pero espiritualmente Dios pretende de que haya ese alineamiento con Él, esa cercanía con Él y que no moramos espiritualmente. Ahora bien, por eso el Señor aquí dice, deseo que usted se arrepienta y se convierta. Y obviamente, cuando vemos el resultante de esto, ahí es donde podemos encaminarnos a lo que es justamente el arrebatamiento. El arrebatamiento básicamente, y se acuerda que arranqué con ese versículo en Tesalonicenses donde dice, porque no quiero que usted se entristezca con respecto, y ni siquiera usa el término de muerte, dice de los que duermen. No quiero que se entristezcan, porque en realidad ellos están no muertos, están durmiendo. Y lo otro que dice es, y ustedes, los que creyeron en esto, los que creyeron en esta promesa, les tengo buenas noticias, tampoco van a morir. Y ahí entonces nos reuniremos con el Señor en el cielo. Clave para mí el entender esta parte de lo que tiene que ver la separación espiritual con el Señor. Entramos al último trayecto de lo que es este faro y arranco con este último pedazo con usted, copastor. Bien, bien lo dijo nuestro hermano Exxon. Esto se nos va largo porque, mire, realmente apenas estamos en la introducción y no hemos avanzado gran cosa. Un par de cositas antes de seguir con lo mío, que realmente creo que no lo voy a tocar así más a fondo, porque quiero mirar unas cositas que me parecen importantísimas. Acerca de lo que menciona de eso de los ovnis y demás, eso ya lo están mencionando, porque recuerden que tumbaron que un globo de China y la semana pasada allá en Estados Unidos, y dijeron que tumbaron otro por allá cerca de Alaska, pero junto a eso dice que tumbaron también una serie de naves. Eso yo lo leí por ahí y lo escuché en una cadena americana que yo suelo ver, que es Univision. Para los que están allá en Estados Unidos seguramente la conocen, es una de las cadenas más importantes a nivel hispano allá. Ellos dan un reportaje acerca de eso, que ni siquiera los están permitiendo al periodismo que se acerquen a los lugares donde se supone que han caído esos determinados globos, como algunos lo tratan de decir. Algún de pronto sí será globo, pero dicen que es que hay unos que no son globos. Entonces se está hablando de una serie de elementos que son desconocidos y que seguramente nos tienen que llamar también la atención a eso. Eso por un lado. Por otro lado, mire, yo no me quiero alejar del primer pasaje que menciona nuestro hermano Exxon. De la primera de Juan, quiero volver allá. Primera de Juan, ¿era qué? Capítulo 3, si no estoy mal. De Juan sí. Era 14. Juan 14, 1. Ese. No 14. Me quiero alejar de ese. Y yo lo quiero poner aquí para que ustedes lo vean. Es que, mire, uno se tiene que dar cuenta acerca de lo del rapto. Nosotros hablamos aquí y parece que el rapto fuera algo popular, ¿no? Y de pronto entre nosotros que conocemos de la palabra de Dios que nos ha sido revelada, gracias al Señor, que ha sido quitada nuestras vendas, pues sí, nosotros lo tenemos como una seguridad. Pero ¿ustedes saben cuánta gente ignora del rapto? Mucha. Yo estaba mirando, mire, iglesias o congregaciones como los adventistas, como la iglesia católica romana, que es grupos bastante grandísimos. Ellos niegan el rapto. Entonces es decir, mire, si fuese el rapto hoy, ¿sabe cuántos nos iríamos? Mire, solamente los que creemos en el rapto es un puchito. Un puchito chiquito, aunque usted no lo crea.
Somos poquitos los que creemos que el rapto existe. Entonces por eso para mí sí es muy importante que nosotros comprendamos cada uno de estos elementos. Este pasaje de Primera de Juan, versículos 1, 2 y 3, ellos lo refieren y nos lo contraatacan a nosotros diciendo que ahí no se menciona nada de rapto. Ahí se menciona la venida del Señor, y si uno lo lee, sí, efectivamente, habla de la venida del Señor, habla de que Él va a preparar un hogar y que va a regresar hacia nosotros. Dice, pues es que eso lo dice allá en Mateo, que Él va a regresar, y lo dice en Apocalipsis, y que Él va a regresar, pero ahí no habla de rapto. ¿Dónde dice que hay un rapto? No dice de rapto. Sin embargo, yo les quiero decir, el hermano Exxon nos habló acerca de unos aspectos, pero yo le quiero hablar de unos que son los gramaticales. Y uno le tiene que prestar atención mucho a esas cosas. Alguien alguna vez, yo me acuerdo que nos decía, no es lo mismo decir un negro monte que un monte en el que un negro en el monte que Montenegro. No es la misma cosa, porque cambia totalmente la sintaxis y lo que significa la palabra. Mire, aquí hay una palabra clave que uno tiene que tener en cuenta. Y yo me vine a este libro, aquí lo tengo, perdón, se lo voy a mostrar. Mire, a este libro que me regalaron, lo tuve la vez pasada en mi cafecito, lo puse a algunos hermanos a buscar porque esta es la traducción más exacta del original que existe de la palabra del Señor. Me fui a buscar porque yo no me quedo con las traducciones a ver qué es lo que dicen, si es cierto o no. Y esta dice exactamente lo que está diciendo aquí en esta Reina Valera, es decir, que la traducción está casi perfectamente hecha a lo que dice acá. Y esta traducción, miren lo que dice, hay que leer exactamente lo que dice. Dice, y vendré, esto está en el versículo 3, déjame, aquí yo lo voy a poner, versículo 3, dice, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí. Esa palabra es muy clave. Esa usted no la puede saltar y no puede hacerle cualquier cosa. Si el Señor viniese a la tierra, digamos, llegase con su pie, como dice nuestro hermano Exxon, a la tierra, ¿qué diría? Y entonces vendré a ustedes aquí y los recogeré. ¿Sí o no? Pero mire que el Señor dice es, os tomaré. Es decir, como si Él estuviera, ¿en dónde? En un lugar distante, no va a estar con nosotros. Dice, os tomaré, es decir, nos va a llevar a un lugar. Entonces mire que sí habla ahí de arrebatamiento, sí lo está hablando. Y como les dije, yo fui y busqué aquí en la original si la traducción la habían hecho correcta, y sí, señor, está correcto, sí es como dice ahí. Entonces sí habla del rapto, contrario a lo que muchos dicen. El Señor nos va a llevar a un sitio donde Él nos va a esperar. Dice, prepararé un lugar y vendré y os tomaré, seguramente allí en las nubes, y los llevaré entonces a ese lugar. Entonces si hay rapto ahí, dense en cuenta cómo si se pueden destruir esas cosas y la gente muchas veces no comprende. Nosotros no culpamos a la gente de eso, pero hay que saber entender estas cosas. Ya después seguiremos hablando de otras cositas. Siga, pastor, y vamos a ver los otros raptos que se mencionan dentro de la Biblia de parte de nuestro hermano Exxon. Así es, de una vez le doy el cambio al hermano Edson para que nos hable de los otros dos raptos que él tenía por ahí en lista para mencionar. Compastor, si ellos no creen de que la idolatría es el pecado más aborrecido por parte de Dios, ¿usted cree que van a tener la cabeza, el pensamiento para entender este tipo de revelaciones? Por favor, por favor. Eso le explicaba que ayer a una persona que tuvimos la oportunidad de ministrar, y hasta esa persona, al cual saludo desde aquí a John, hermano, gracias por su tiempo y por su voluntad de querer escuchar de Jesús. Y mire, este hombre se le veía por encima lo que Jesús le pide a la gente. Mire, ustedes a través de la palabra me van a conocer. Si usted tiene la humildad para escucharme, claro, ahí sí yo le puedo regalar el Espíritu Santo para que le continúe revelando toda verdad. Los otros arrebatamientos, entonces hablamos del primero, de Enoc. Después Elías. El tercero, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo, mire. Impresionante. Y sí, mire, en la venida de Jesucristo, o sea, en el arrebatamiento, Jesús viene al segundo cielo, iglesia. Por eso dice, os tomaré, como un aspirador.
os tomaré, Ujú. ¿verdad? Como si esto estuviera hablando de la segunda venida de Jesús aquí a la tierra. A dónde nos va a tomar a Jesús? ¿A dónde nos va a tomar? Nos va a Exacto. trasladar Mm. de Israel a México, de Israel a España, de Israel a Marruecos. A ver, no habría chiste en lo absoluto. Entonces, para tomarnos, Él no tiene que estar físicamente aquí en la tierra. Y eso es lo que pasa. A Él no lo encontramos allá en el segundo cielo. Lo vamos a Ujú. explicar en el otro programa seguramente. Nos encontramos con Él allá, donde a través del Espíritu Santo Él hace lo de la aspiradora, de un zarpazo. Amén. Es más, Apocalipsis 12 nos habla también en profecía de que Jesús, lo que leímos en Hechos capítulo 1 versículo 8, ahí fue el arrebatamiento de Jesús. Apocalipsis 12 versículo 5, y ella dio a luz a un hijo varón. A ver, ¿de quién está hablando aquí? María, obviamente, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue ¿qué? Arrebatado para Dios y para su trono. Jesús fue arrebatado. Él fue partícipe de un arrebatamiento y si lo vivió Jesucristo, mi fe la tengo es en Él, yo le creo a Él, no me importa lo que diga el cura de aquí, no me importa el que diga el científico de aquí, a mí me importa lo que diga el libro que ha estado desde el principio. Tan sencillo como eso. Arrebatamiento entonces vamos para el arrebatamiento número 4. Listo. El cuarto arrebatamiento lo proporciona Felipe. Libro de Hechos, ahí mismito, capítulo 8, versículo 39. Felipe. Bueno, cuando subieron del agua, o sea, recién fue bautizado Felipe, el Espíritu del Señor, ¿qué pasó? Arrebató a Felipe. Pero lo curioso es que aquí sí no lo arrebató para el cielo, lo arrebató de un lado a otro. O sea, hoy está en Bogotá el pastor y mañana aparece por allá en Siria. No, ojalá que no sea en Siria, pastor, porque si no, le toca complicado, pastor. Llévese un paquete de papas y por lo menos una botella de agua por si las moscas. Pero algo pasó ahí con Felipe. Fue un arrebatamiento aquí, interno, pero demuestra el poder que tiene Dios a través del Espíritu Santo de trasladar, y eso es el arrebatamiento en su definición, es un traslado. Ujú. Eso le pasó a Felipe. Dios, un momento está en Medellín y de repente apareció en Bogotá. Y el man, lo curioso es que cuando él se da cuenta que está en otro lugar, como si nada, normal. Pero ese es el poder del Espíritu Santo. El que lo arrebató ahí fue el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que lo va a arrebatar a usted, a mí y al que se convierta antes de que ocurra. Es el Espíritu Santo el que va a llevar a cabo la ejecución. No es Jesús, entienda eso. Esto tiene un orden. Por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya porque les conviene que mi papá les envíe el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no es cualquier cosa, amada iglesia. El Espíritu Santo es el que ahorita está haciendo milagros en nombre de Jesús. Es el que ahorita está sacando homosexuales de su pecado y los está convirtiendo a Cristo. Eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que usted le está hablando y cuando se le lee la Biblia, usted, sí, no, eso tiene razón, eso tiene sentido. Ese es el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, como ocurrió aquí, pues obviamente fue el que trasladó a Felipe allá en el libro de Hechos, versículo 39. Y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Imagínense. ¿Y este man qué pasó? ¿Lo atracaron? ¿Se murió? No. Lo arrebató el Señor, pero lo dejó aquí internamente en la tierra. Y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto, o sea, en otra ciudad, imagínense. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades. Mire lo que fue capaz de hacer el Espíritu Santo en el arrebatamiento. Convirtió a este man y de inmediatamente empezó a evangelizar, empezó a predicar desde el poder de Dios. Impresionante. Tanto.
Quinto arrebatamiento, pastor, y yo creo que aquí lo paramos en esta noche. Quinto arrebatamiento, en el próximo programa vamos a revelar cuál es el sexto arrebatamiento. Quinto arrebatamiento, lo protagoniza nada más ni nada menos el que mencionó el pastor al principio de este libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, al que se le reveló por primera vez el misterio del arrebatamiento de la iglesia. Para esto nos vamos a ir a Segunda de Corintios capítulo 12, Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo dice aquí, Pablito: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, abre comillas o paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé, eso solo Dios lo sabe, fue que arrebatado hasta el tercer cielo. Revelación ahí. ¿Dónde vamos a terminar en el arrebatamiento? Tercer cielo. Versículo 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Mire, ¿cómo sería el arrebatamiento tan berraco para el apóstol Pablo? Que él mismo dice, yo no sé si fui yo, creo que fui yo. Por eso él dice, es que conozco un hombre, él está hablando de él mismo. Está hablando de él mismo, conozco un hombre, fui yo que fui arrebatado al tercer cielo, recibí revelación, y ahora entiende por qué Pablo se le confía la revelación del arrebatamiento. Si él lo experimentó, por favor, lo experimentó. Impresionante, 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 impresionante. Claro, él no, desde el asombro, como usted quedaría asombrado, como yo quedaría asombrado, que de un momento el Señor y de regreso a la tierra. ¿Usted cree que usted va a tener las palabras elocuentes para poder explicar lo que acaba de experimentar? Posiblemente no, pastor, pastor. Porque ese evento, Dios mío, es tan especial. Es un privilegio, es una bendición, es un premio, pastor, por usted liderar una iglesia, por llevar almas, por cuidar esas ovejas que le ha confiado Dios. Es un premio para usted, copastor, que nos tiene a través de la semana ahí también, con oración, con enseñanza. Eso es el arrebatamiento, eso es un premio. Y a usted, que aunque no tenga el ministerio todavía de pronto claro, como oveja, es simplemente el premio por haberle creído las palabras a Jesucristo, sin haberlo visto. Bien dice, bienaventurados los que sin verme, ¿qué? Creyeron. Es impresionante, amada iglesia. Es impresionante tener la oportunidad, y en el próximo programa, pastor copastor, vamos a entender también con números. Les tengo matemáticas, les tengo cosas para que usted entienda que estamos en la última generación, que estamos dentro del periodo. Lo explicó incluso el pastor Miguel hace un par de domingos, donde mostró que los mismos científicos ya tienen el reloj profético de ellos, donde nos quedan 90 segundos según ellos. O sea, la ciencia también habla de un evento que está a punto de ocurrir a las 12. Y no dice la palabra en Mateo, y a la medianoche se escuchó, ¿qué? El clamor. Todo va en parejito. Si la iglesia calla, pastor, listo, el Señor levanta las piedras para que hablen, no hay ningún problema. De alguna u otra razón, el mundo se va a enterar que viene Jesucristo a llevarse la iglesia al segundo cielo, donde estaremos 7 años por allá arribita, para después regresar, después de que el anticristo, el diablo, su falso profeta, vuelvan nada al planeta entero. Ahí regresaremos juntamente con él para gobernar. Pastor, creo que se ha avanzado suficiente. Ha sido un programa que hasta a mí me tiene edificado, me tiene súper emocionado, y seguramente el próximo programa, si el Señor lo permite, estaremos compartiendo más revelaciones sobre el tema más importante para nosotros como iglesia: el arrebatamiento o rapto que Jesucristo le promete a usted y a mí. Pastor.
Así es, hermano Exxon. Vea que de este tipo de temas, por ejemplo, estos que hemos tocado en los recientes programas, me refiero a las profecías de Daniel, me refiero al anticristo, al falso profeta y obviamente el arrebatamiento. Lo tremendo, lo grave y lo triste es que la mayoría de iglesias no hablan nada de esto. Nada, nada. Usted ve los temas que hablan y nada de esto se menciona. ¿Por qué ese silencio? Es muy llamativo de todas maneras, porque en tiempos tan álgidos como los que se están viviendo, lo lógico sería que el mensaje fuera, oiga, prepárese, esté listo, tenga sus maletas ahí a la mano. Pero nada, silencio absoluto en la mayoría de lugares. Y eso es preocupante. Pero también hace parte de lo profético, ¿verdad? Porque seguramente dice la palabra, no serán muchos los que logremos ese objetivo de estar con el Señor allá en la venida de Él. Quiero concluir con un último versículo que está en Lucas 21:36. Lucas 21:36 dice de la siguiente manera: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán. Y a mí me llama mucho la atención es porque hace apenas una semana ocurrió una catástrofe que yo creo que todo el mundo la sabe, lo que ocurrió en Turquía, lo que ocurrió en Siria, la cantidad de muertos que hay. ¿Y por qué se me hace llamativo este versículo? Porque si usted vio, el comienzo de ese versículo dice, velad. Y la pregunta es, ¿y a qué horas les cayó allá a ellos ese terremoto? ¿Acaso no fue cuando estaban en lo más profundo de su sueño? ¿No fue acaso cuando estaban en el punto en el que la mayoría de personas podría decir estamos desconectados de este mundo, llamémoslo de alguna forma? Y mire cómo la escritura en ese sentido también nos alerta. Ojo, no despilfarren o no dejen de estar ahí pendientes, preparados para que todo este tipo de cosas no los agarren por sorpresa, que no los cojan fuera de base. A mí me parece interesante ese versículo que obviamente está también direccionado hacia lo que es la aparición de Jesucristo, pero que es clave a la hora de decir, o en la parte que dice, velando y orando en todo tiempo, porque no saben en qué momento se les va a venir toda esta cantidad de cosas. A mí me impacta lo que está sucediendo a nivel del mundo, lo he dicho en los diferentes servicios, particularmente los domingos, siempre antes de empezar mi mensaje, ahora estoy dando una cronología, digamos, de noticias un poquito proféticas, llamémoslo de alguna manera, pero es que a mí sí me impacta lo que está ocurriendo a nivel del mundo y todas esas cantidades de cosas, de situaciones, de circunstancias, acá dentro de la Tierra y fuera de la Tierra incluso. Como esta mañana también me contaron, no sé qué tan desierto es decir, me hablaron de que había sido una noticia que había aparecido, pero la verdad no la he investigado mucho, que inclusive hubo un desprendimiento de parte del Sol, de un pedazo del Sol, se desprendió, y que están justamente analizando qué fue lo que ocurrió en ese sentido. Es decir, una cantidad de cosas que están ocurriendo tanto dentro de la Tierra como fuera de ella, y lo que dice la Escritura claramente es que todas estas cosas tienen que aparecer o van a aparecer justamente anunciando lo que es la venida de Jesús. Por eso la preocupación de que programas como estos tengan en este momento que ser predicados, porque no sabemos si cuando concluya esta emisión de estos programas, a lo mejor el Señor venga. Por alguna razón Él lo permite, por alguna razón Él está colocando, tienen que predicar de esto, que es el evento cumbre del cristianismo y finalmente la meta y el propósito de cada uno de nosotros como creyentes. Bien, hemos llegado al final de lo que es este primer capítulo del Faro, donde hemos hablado sobre el arrebatamiento, sobre el rapto, y ha sido un programa bien interesante en muchos aspectos. Yo sé que hay varios temas por mencionar, sé que hay varias cosas por
decir. Sé que se nos quedaron varias cositas, pero para eso tendremos seguramente más adelante los programas para poder ir enfocando en cada una de esas cosas que deseamos compartir a cada una de los hermanos y personas que nos visitan. Pero para empezar, fue un magnífico programa y creo que muy edificante en muchos aspectos. Así de que simplemente agradecerle a mis dos panelistas, copastor, hermano Exxon, bendiciones, feliz descanso en esta noche, nos reencontraremos si Dios lo permite la próxima semana. Y para ustedes que nos han acompañado hasta este punto y hora, darles las gracias a los que van a compartir este link, este enlace a otras personas. Muchas gracias, esto es una manera más de evangelizar. Y lo mismo, nos reencontraremos en una próxima edición del Faro, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes. El gato hoy no me lo sacaron.